Ahora sí lo ven, el documento, sí. Sí. Sí, correcto. Sí, señora. Okay. Sí, se Perfecto. ve. Entonces, vean, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a hablar de un tema al que le he dedicado gran parte de mi vida, ¿verdad? Yo diría más de 30 años. Em, Cuando me pidieron que hablara con ustedes, lo primero que se me viene a la mente fue un discurso que dio el Papa Juan Pablo II a la Academia Pontificia para la Vida en el año 2001. Y se me vino este discurso porque este discurso marcó un antes y un después en mi labor pro vida. Entonces, por eso quise compartirlo con ustedes y la temática va a ser un poco ver cómo vamos a analizar este discurso, poco a poco cómo lo vamos a aplicar. ¿Por qué escogí el discurso? Porque es breve, y los documentos de la Iglesia que se refieren a la cultura de vida, pues son amplios, ¿verdad? Alexandra, disculpe, tal vez si nos Sí. comparte la pantallita completa, tal vez se hace grande la presentación para poder ver mejor el Ahí, texto. ahí. Eso, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Es que yo no soy muy campeona en esto. Entonces buscamos ver los aspectos positivos y constructivos de la familia, ¿verdad? Y de la cultura de vida. Y entonces la idea es que cada uno de nosotros, ustedes y yo, ¿verdad? Todos, porque como les digo, este discurso marcó un antes y un después en mi labor pro vida. Yo inicié esta labor en el año 90 con el primer proyecto de ley para despenalizar el aborto en Costa Rica en 1990. Seguro algunos de ustedes ni habían nacido, los que son de 30 años. Eh, este, pero para el año 2001 él da este discurso y a mí me amplió la visión de lo que es la defensa de la vida. Entonces, por eso considero pues que cada uno de nosotros debe reflexionar sobre este contenido, sobre qué propuestas vamos a hacer a una sociedad que realmente es una cultura de muerte, ¿verdad? A finales del mes pasado, el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, nos indicaba que la tasa global de fecundidad de la mujer costarricense ha bajado al 1.4. O sea, las mujeres del todo no quieren tener hijos. Solo 1.4 hijos, o sea, ni siquiera nos estamos reponiendo, porque la tasa de reposición sería 2.1 hijos por mujer. Y, y vean, en una sociedad que es tan egoísta, que no quiere tener hijos, ¿cómo va a responder esa sociedad frente al viejo y al enfermo que necesitan cuidado? ¿Verdad? Entonces, la tentación a la eutanasia es inmensa. Es inmensa. ¿Por qué? Porque la pirámide de la población se va a invertir, van a haber muchísimos viejos, vamos a ver, porque ahí voy a estar yo, muchísimos viejos en la parte de arriba de la pirámide invertida y en la parte de abajo muy poca gente joven, ¿verdad? Entonces, sí es mucho lo que nos jugamos, ¿verdad? A veces la gente piensa que este tema no es importante, que no impacta a la sociedad. Y vamos a ver con este breve y maravilloso discurso de San Juan Pablo II cómo esto no es así. Estos tres pilares fundamentales que ustedes están viendo en pantalla, ¿verdad? El derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, la promoción de la familia, que es el designio originario de Dios, ¿verdad? Se me fue ahí un error, Dios con minúscula, me disculpan, es con mayúscula siempre. Es esa promoción de la familia fundada en la unión de un hombre y una mujer que en la sociedad actual no la tenemos. Y el tercer pilar fundamental que nos decía San Juan Pablo es la necesidad de tutelar el medio ambiente, ¿verdad? Esto en ese momento era más, ahora con el Papa Francisco, ¿verdad? Pero en ese momento, en el 2001, era
había normas de la Iglesia de protección al medio ambiente, pero no se les daba tanta publicidad. Ahora con Laudato Si, con Papa Francisco, pues es un tema común. Pero estos tres pilares fundamentales: defensa de la dignidad del ser humano y su derecho a vivir desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, defensa de la familia fundada en la unión de un hombre y una mujer. Este es el designio originario de Dios, donde nace la vida humana. No es que los heterosexuales nos creemos más que los homosexuales y entonces no, es que biológicamente se ocupa un hombre y una mujer para que haya familia. Eso es así, es un hecho biológico, no es como a veces le dicen a uno, es que usted por ser católica, no es por ser católica. Las grandes culturas en todos los tiempos han reconocido esto. No necesitan ni ser creyentes, ¿verdad? De que es de esa unión de un hombre y una mujer es relevante para la sociedad porque de esa unión vienen los futuros miembros de la sociedad, ¿verdad? No como en Costa Rica, que aparentemente nos estamos extinguiendo, ¿verdad? Porque se les ha vendido a las mujeres la idea de que lo peor que les puede pasar es quedar embarazadas. Eso es lo peor que les puede pasar. Y por eso hoy por hoy no quieren tener hijos. Y no es que, Alexandra, usted es tan exagerado. No, ahí tengo, yo vengo estudiando las estadísticas desde hace 2 décadas. Costa Rica está debajo de la reposición. Y ya lo que sucedió en el 2020 alertó a todo mundo, los asustó, porque efectivamente es muy fuerte que Costa Rica esté con 1.4 hijos por mujer en edad fértil. O sea, vean, para que ustedes vean lo grave del problema, de toda América Latina, somos los que tenemos la tasa, digamos, no nos reponemos, la tasa de fecundidad más baja de toda América Latina, para que ustedes vean cómo ha ido lamentablemente avanzando esta cultura de muerte que ve en los niños algo pavoroso, ¿verdad? Lo peor que le puede pasar a una mujer es quedar embarazada y yo he tenido casos de una mujer que la acompañé donde ginecólogo, donde le dijeron que estaba embarazada, decía, ay Dios mío, ¿qué le voy a decir a mi esposo? Y yo le decía, pero ¿cómo? ¿Qué le voy a decir a mi esposo? Si acaso usted lo hizo sola, ¿verdad? O sea, es decir, ¿verdad? Esto, amigas y amigos, es parte de que la cultura nos vende que esto está mal, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver ahí las comillas porque realmente esta es una charla que yo he tomado literal del Papa Juan Pablo y que voy a tratar de explicar lo que yo he entendido, como les digo, que de este discurso que el Papa dio a los miembros de la Academia Pontificia para la Vida, pero que yo considero que es magnífico y es un genial resumen de lo que es cultura de vida. Y dice, el mejor modo para superar, ¿cómo hago yo para aquí quitarme esto? Okay. El mejor modo para superar y vencer la peligrosa cultura de muerte consiste precisamente en dar sólidos fundamentos y luminosos contenidos a una cultura de vida que se contraponga a ella con vigor. No basta, aunque sea necesario y debido, limitarse a exponer y denunciar los efectos letales de la cultura de muerte. Y vean, esto es importantísimo. Cuando yo les decía que marcó un antes y después en mi labor pro vida, me refería precisamente a este párrafo. Porque lógicamente cuando yo inicié mi labor pro vida en Costa Rica o ponerme las leyes de aborto, ¿en qué me centraba? En lo que el Papa está diciendo que no basta, ¿verdad? No basta, aunque sea necesario y debido, limitarse a exponer y a denunciar los efectos letales de la cultura. Tenemos, o sea, eso no basta, dice el Papa. O sea, no basta con que usted haga el aborto es algo malo, no. Tengo que darle fundamentos sólidos, luminosos a una cultura de vida. Y por esto quiero decir que veamos la belleza de lo que es el embrión humano. Es una cosa, ustedes no, es una cosa que yo nunca,
¿verdad? Que yo de verdad que les digo que yo desearía, soy abogada, pero desearía ser científica, porque es algo tan maravilloso. Cómo se desarrolla el embrión mamario es algo tan, eso es un fundamento sólido, es luminoso, es científico, ¿verdad? Entonces, no basta con que yo diga, aunque tengo que a veces denunciarlo, los efectos letales de una cultura de muerte. Sí, efectivamente, a veces tengo que decir, mire, esta píldora del día después que la Caja Costarricense del Seguro Social ahora le va a dar a todo el mundo, ve, uno, si la mujer ha quedado embarazada, es abortiva, porque le impide al embrión anidarse. Y es una cuestión de hormonas tan fuerte que, ojo, hay que tener mucho cuidado porque si la mujer lo toma varias veces, se puede crear a ella misma un grave daño, ¿verdad? Es decir, esto es denunciar los efectos letales de la cultura de muerte, pero vean esto qué lindo que nos dice el Papa, dar fundamentos sólidos, luminosos, y para esto tenemos que estudiar, para esto tenemos que estudiar, aunque no sea nuestro tema. Yo soy abogada, no soy científica, pero yo cada vez que puedo leerme algo sobre el desarrollo embrionario, lo leo. Cada vez que puedo escuchar a alguno de mis colegas de la ciencia, los escucho. Es algo tan maravilloso. Los que me siguen en redes sociales verán que en muchísimas de mis publicaciones tengo un embrión. ¿Por qué? Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Yo saco un embrión de 8 semanas y es de tal belleza que esa imagen dice mucho más de lo que yo pueda hablar, pero muchísimo más, ¿verdad? Entonces, dar esos fundamentos luminosos, e igual con la familia, ¿verdad? E igual con la familia, con, que es el segundo pilar, ¿verdad? Igual con la familia, que es algo que hoy por hoy es tan triste como la gente, yo recuerdo un día que me encontré a una ex compañera y me hizo alguna pregunta, yo no me he dedicado mucha parte de mi tiempo a la defensa de la vida y la familia. Ah, la familia, me dice. Yo me divorcié de mi marido, pero como con un despecho, claro. Y yo la miré con cariño, ¿verdad? De pensar, bueno, esta está muy amargada por lo que ha vivido, pero bueno, demos esos fundamentos luminosos. A mí me encanta ver cuando el mejor promedio de la Universidad de Costa Rica fue fulanito de tal, de una familia muy humilde y sus padres siempre lo han apoyado, ¿verdad? Ese tipo de cosas, los estudios que hay alrededor de la familia, del impacto en la familia, en los niños, es de tal belleza, ¿verdad? Bueno, estudiarnos esos temas porque debemos dar fundamentos sólidos y luminosos a una cultura de vida, ¿verdad? A una cultura de vida. Hoy por hoy vivimos una vida de que no tiene importancia, no tiene importancia, y familia soy yo y mi gato, ¿verdad? O familia es, ¿cómo se llama? La abuelita con sus nietos, o familias son dos varones con sus hijos adoptados, o que se han alquilado algún útero, ¿verdad? Y casi siempre se pone la familia heterosexual como lo peor que puede haber. Y eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. Los estudios arrojan totalmente lo diferente. Yo recuerdo que hablaba con un señor que es fiscal de la justicia penal juvenil, y él iba a la cárcel para los menores de edad, y él me decía, Alexandra, el 90% de los muchachos que están ahí vienen de familias disgregadas, ¿verdad? Digamos, y él lo veía ahí en vivo y a todo color, ¿verdad? Los efectos de una cultura que ha dicho que la familia no importa, ¿verdad? Que no tiene ningún impacto en los niños, a pesar de que los estudios en los niños y los adolescentes, a pesar de que los estudios arrojan todo lo contrario. Dice el Papa en la frase siguiente, es preciso más bien regenerar continuamente el entramado interior de la cultura contemporánea, entendida como mentalidad vivida, como convicciones y comportamientos, como estructuras sociales que la sostienen. Esto, amigas y amigos,
es importantísimo, ¿verdad? Que es ese regenerar. ¿A qué nos está llamando? Nos estaba llamando y nos continúan llamando. Es a que no importa. Recuerdo una vez me entrevistó una periodista de La Nación y me decía, Alexandra, ¿qué va a hacer usted cuando sea aprobado el matrimonio homosexual y cuando sea aprobado el aborto? Y yo, esto fue como en el 2013, 2014, y yo lo que le dije es, mire, me voy a convertir en una entusiasta persona para abolir esas leyes, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que tener claro, que alguien tiene que decir la verdad, ¿verdad? Y siempre me acuerdo de ese cuento que no sé si se acuerdan de que el rey lo estafaron y le decían que solo los pillos no podían ver una tela magnífica y el tipo iba desnudo y nadie se atrevía a decir que el rey iba desnudo porque si uno decía que iba desnudo le iban a decir, es que usted es un pillo y por eso dice eso, ¿verdad? Hasta que un niño dijo, pero si el rey va desnudo, ¿verdad? Alguien tiene que decir, el rey va desnudo. Alguien tiene que decir, eso no es verdad. Cuando nos dicen, es que una mujer puede ser hombre. No, eso no es verdad. Aunque a mí me construyan un pene, todas y cada una de mis células van a decir que soy mujer. A mí me pueden construir un pene hoy y yo muero mañana y dentro de 50 años, cuando le hagan una prueba de ADN a mis células, a mis restos, van a decir que soy mujer, porque eso se definió el día que fui concebida. Si el espermatozoide ganador es una Y, el concebido es hombre. Y si el espermatozoide ganador es una X, la concebida es mujer. ¿Verdad? Entonces, no tener miedo, amigas y amigos, no tener miedo y vean lo que nos está llamando ya desde el año 2001 a regenerar continuamente el entramado interior de la cultura, esta cultura que nos dice no tiene ninguna importancia, que pueden ser hombres, que pueden ser mujeres, que las mujeres pueden ser hombres, que los hombres pueden ser mujeres. Ahora Dios libre decir la mujer embarazada, no, hay que decir las personas gestantes, porque pueden, según ellos, haber hombres, que no es un hombre, es una mujer que se cree hombre, embarazadas, ¿verdad? No, alguien tiene que decir, el rey va desnudo, es que el rey va desnudo, no, es una mujer. Vean, es curioso, como ahora con el COVID solo hablan de hombres y mujeres, ¿verdad? El resto de géneros, ¿verdad? No aparecen. ¿Por qué? Porque es una cuestión científica. Porque ya sabemos que los hombres les afecta más el COVID y mueren más que las mujeres, ¿verdad? Ya eso es algo, después de un año de esta pandemia, es algo que ya se sabe. Entonces, regenerar continuamente esta cultura contemporánea que nos dice que no, que yo puedo ser hombre si quiero y que el hombre puede ser mujer, ¿verdad? Eso no es así, ¿verdad? Dice, esta reflexión resulta mucho más valiosa si se tiene en cuenta que sobre la cultura no solo influye la conducta individual, sino también las opciones legislativas, políticas, las cuales a su vez producen movimientos culturales que por desgracia a menudo obstaculizan la auténtica renovación de la sociedad. ¿A qué se está refiriendo? A que vean, en una cultura que es pacífica, pues los individuos van a ser pacíficos. En una cultura que es agresiva, los individuos van a ser agresivos. Es algo que influye en los miembros de la sociedad. Solo hay que ver allá en el oriente, en esos países que están en guerra, cuando uno mira niños de menos de como de 10 años con una ametralladora, 7 años, una cosa espantosa, ¿verdad? Y para ellos eso es lo normal. Así han crecido y así los han educado, ¿verdad? Esa cultura influye. Entonces, cada uno de nosotros hace la cultura costarricense de alguna manera, ¿verdad? Nos hemos dejado robar esos valores, ¿verdad? En el último comunicado de la Conferencia Episcopal relativo a la píldora del día después, la semana pasada decía eso, que en este gobierno se ha empeñado en meternos valores que no son de los costarricenses. A mí me sorprendió leerlo
¿verdad? Que lo dijo pues con nombres y apellidos, ¿verdad? La conferencia episcopal, o sea, es decir, se han empeñado en darnos algo que no es propio de los costarricenses. La mayoría del costarricense está en contra del aborto. Han hecho encuestas y la mayoría está en contra del aborto porque es un valor propio de nosotros, pero tristemente nos lo hemos ido dejando quitar y quitar y quitar, pero es labor suya y mía tratar de que eso no ocurra, ¿verdad? De que esos movimientos culturales que nos quieren quitar nuestros valores no ocurra, ¿verdad? Por otra parte, continúa diciendo San Juan Pablo, la cultura orienta las estrategias de la investigación científica, que hoy más que nunca es capaz de ofrecer medios potentes, desafortunadamente, no siempre empleados para el verdadero bien del hombre. Más aún, a veces se tiene la impresión de que la investigación en muchos casos va en contra del hombre. Y al decir hombre se refiere a hombre y mujer, al ser humano. Esto es así, amigos. Si esa cultura no lleva a respetar la dignidad del ser humano, esa ciencia se vuelve en contra del ser humano. Y lo vemos, voy a poner ejemplos, lo vemos con la reproducción humana asistida. ¿Cómo nos metieron la reproducción humana asistida en Costa Rica? Nos dijeron que qué barbaridad, que éramos poco cristianos, que no queríamos que un matrimonio, es porque siempre nos hablaron de matrimonio, nunca de otro tipo de uniones, que un matrimonio entre hombre y mujer que era infértil tuviera hijos, bueno, de todo, ¿verdad? Se insistía que era la defensa del embrión humano, que el método colocaba al embrión en peligro de muerte, que no era el modo natural, que era sacar al embrión de su entorno natural, que es el útero, ¿verdad? Dijimos muchísimas cosas e igual no lo metieron por ahí. ¿Qué fue la consecuencia de esta parte de que se supuestamente ayuda a un matrimonio a tener hijos? Bueno, ahora, hoy por hoy, por supuesto que las mujeres solteras pueden tener hijos, las mujeres que están casadas con otra mujer pueden tener hijos. Estoy segurísima que el plan siguiente es permitir el alquiler de útero para que los varones que homosexuales o solos puedan tener hijos, ¿verdad? Es decir, va hacia allá a complacer solo los deseos de los adultos sin pensar en el embrión. Mientras tanto, tenemos embriones sobrantes. Ya aquí en Costa Rica tenemos embriones sobrantes que están crioconservados, que están ahí congelados como si fueran un pollo del más por menos de Palí o de Walmart, ¿verdad? Los tenemos ahí crioconservados y va a llegar un punto en que esos embriones sobrantes los van a querer desechar, ¿verdad? Y entonces, una vez que agarraron el embrión y dijeron, mire, el embrión es un objeto y yo puedo hacer con él lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, de ahí a pasar la píldora del día después, es un brinquito. ¿Por qué? Porque el embrión, yo puedo hacer con él lo que yo quiera y ya de ahí a que antes de los 3 meses lo puedo matar, es un brinquito, ¿verdad? Es decir, quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, ¿verdad? Quien no es fiel en lo poco no puede ser fiel en lo mucho. Ahí nos lo van poniendo poco a poco, nos van metiendo eso, ¿verdad? Y tanto es así, ¿verdad? Que dice el Papa en el 2001, antes, mucho antes de la pandemia que tenemos, que a veces la investigación va en contra del ser humano, ¿verdad? Entonces solo hay que ver que hay ciertas vacunas que están utilizando las células embrionarias de abortos ocurridos en el siglo pasado. Con esto no me voy a meter, no estoy hablando en contra de las vacunas, no quiero que se hagan esa idea, ¿verdad? Porque ya la iglesia analizó que no vienen de un aborto directo, que fueron reproducidas, esas células de un aborto fueron reproducidas en un laboratorio, entonces no son directas y que se hace mucho daño si uno no se pone la vacuna, ¿verdad? Entonces, pero vean, es decir, sabemos
que hoy por hoy hay investigaciones en embriones que los desechan, que los usan como insumo y los desechan. A esos embriones crioconservados los usan como un insumo más y los desechan. Sabemos que hoy por hoy están haciendo las investigaciones en quimeras, es decir, con células reproductoras de animales y células reproductoras de seres humanos. Es decir, todo absolutamente en contra de la dignidad del ser humano, ¿verdad? Porque no es propio ni es digno del ser humano las investigaciones que están haciendo. Continúa diciendo el Papa, habéis puesto de relieve los grandes temas de la creación, mostrando que la vida humana debe percibirse como don de Dios. Vean, esto es muy importante. A veces un día estaba hablando con una persona y me dice, es que esa niña no pidió nacer. Y yo inmediatamente le dije, perdón, ¿quién de nosotros ha pedido nacer? Porque es que es casi como, ¿verdad? Está sufriendo mucho, ella no pidió nacer, la trajeron con, vean la cultura de muerte, la trajeron en contra de su voluntad, perdón, si no existía, ¿cuál voluntad, verdad? Pero así de absurdo nos hablan, así de absurdo nos hablan, ¿verdad? Esa persona no pidió nacer, perdón, ninguno de nosotros, ¿me podrías indicar cuál de nosotros hemos pedido nacer y en qué momento? ¿Verdad? No, es que es un don de Dios. Nadie se da la vida a sí mismo. Es un don de Dios, es una participación de nuestros padres en la potestad procreadora de Dios. ¿Verdad? Es decir, pero es que hemos llegado a una cultura tan absurda, ¿verdad? Tan absurda que nos dicen esas, perdónenme, esas tonteras, ¿verdad? Esa niña no ha pedido nacer, está sufriendo mucho y ella no pidió nacer. ¿Verdad? No, perdón, es un don de la vida y todos y cada uno, ninguno de nosotros ha pedido nacer, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos ha venido dado. Y continúa diciendo el Papa, el hombre criado a imagen y semejanza de Dios está llamado a ser su colaborador libre y al mismo tiempo responsable de la gestión de la creación. Es decir, vivimos una época, yo digo que tiene sus cosas muy buenas, ¿verdad? Vivimos una época maravillosa que nos mueve a reconocer la belleza del medio ambiente, a proteger el medio ambiente, ¿verdad? A mí me encanta cuando me mandan, el otro día me mandaron un video en no sé qué lugar en Heredia, una danta por las calles y yo, qué impresión, ¿verdad? Pero a mí me encanta que hay que proteger esto, que estaban viendo a ver cómo la regresaban a la danta a su hábitat. Eso es muy bonito. Pero, ¿y la naturaleza humana? ¿Verdad? Porque si usted habla de proteger la naturaleza, del medio ambiente, todo le sobra, ¿verdad? Eso hoy por hoy está de moda, ¿verdad? Pero si usted habla y la naturaleza del ser humano, ¿cuál es el entorno natural del embrión humano? El útero materno, ese es su entorno natural. Entonces, Dios libre usted toque un huevo de una tortuga baula, lo cual estoy totalmente y 100% de acuerdo con que hay que proteger, ¿verdad? No se vaya a interpretar que estoy en contra de las tortuguitas de baula. Me encanta que las protejamos, pero y el embrión humano, ese no, ese mátelo, deséchelo, investigue con él, haga lo que quiera con él. Tiene menos derechos que un huevito de una tortuga baula, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, vean, el hombre, el ser humano criado a imagen y semejanza de Dios, está llamado a ser un colaborador libre y responsable de la gestión de la creación, ¿verdad? Asimismo, continúa diciendo el Papa, habéis querido reafirmar el valor innegable de la dignidad de la persona que distingue a todo hombre desde la concepción hasta la muerte natural. Este concepto de dignidad humana, amigas y amigos, es algo que entendemos muy bien los creyentes porque lo tenemos como muy claro de que el ser humano ha sido criado a imagen y semejanza de Dios. Para los no creyentes también es importantísimo la dignidad del ser humano y nosotros lo vemos en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos de cómo se habla de la dignidad del ser humano.
O sea, siento que lo tienen un poquitito más opacado que nosotros, porque nosotros tenemos la revelación. Nosotros quiero decir los que creemos, ¿verdad? Nosotros tenemos la revelación. Entonces, para nosotros, ser hijos de Dios, ser criados a imagen y semejanza de Dios, eleva aquella dignidad mucho más. Pero aún no siendo creyente, aún las personas no creyentes, el concepto de la dignidad del ser humano es un concepto innato y que está incluido. Es decir, de que todos lo tenemos grabado, lo dirá más adelante el Papa, grabado en nuestro corazón. O sea, aunque no tengamos la ayuda de la revelación, no tengan los no creyentes la ayuda de la revelación, es algo que está grabado en su corazón como parte del derecho natural que todo ser humano entiende. Y por eso, aunque usted no sea creyente, todo ser humano considera que matar a una persona inocente e indefensa es un acto objetivamente malo, ¿verdad? Usted no necesita ser cristiano o judío o católico o musulmán o budista, no, no, usted puede ser ateo y decir, sí, eso está mal, ¿verdad? Eso está mal. ¿Por qué? Por ese concepto de dignidad del ser humano. Continúa diciendo el Papa, habéis examinado el tema de la corporeidad y el significado personalista, ¿verdad? Esto es muy importante porque lo que quiere decir el Papa aquí es que usted no puede separar el cuerpo de la persona, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la historia, a mi historia personal, cuando empezó la vida de Alexandra Luria, figúrense que yo he sacado más o menos con las 38 semanas de gestación, que yo fui concebida aproximadamente un 5 de mayo, días antes o días después, porque no es exacto, pero un 5 de mayo y no un 12 de febrero, que es el día que nazco, ¿verdad? Sino que el 5 de mayo fui concebida. Entonces, es ahí donde empieza mi historia, ahí empieza mi cuerpo, ahí empieza tanto mi cuerpo, porque en ese momento en que fui concebida, el ganador, el espermatozoide ganador fue una X y no una Y. Si hubiera sido una Y, no sería yo, sería uno de mis hermanos, ¿verdad? No sería yo, ¿verdad? Y no podemos separar a Alexandra de su cuerpo. Ahí, en ese minúsculo embrión, en su primer día de vida, era Alexandra. Y a los 6 meses de gestación era Alexandra. Y cuando nací era Alexandra. Y ahora, 63 años después, sigo siendo Alexandra, ¿verdad? Después del nacimiento. 63 años después, sigo siendo Alexandra. Y cuando yo fallezca, y espero que, ¿verdad? Que no ocupen hacerme una prueba de ADN, pero si yo falleciera, no sé, en un delito terrible, ahí me van a tirar a un parque nacional y aparece mi cuerpo, no sé cuántos meses después, y alguien dice, no, será este cuerpo de Alexandra Luria. Y le hacen una prueba de ADN, y van a decir, Alexandra, yo muerta. Mi ADN va a decir Alexandra, Alexandra, Alexandra a lo largo de toda mi vida. No podemos separar mi persona de mi cuerpo. Y esto es algo que tristemente no en nuestra sociedad actual, con la cultura de muerte, no lo tienen claro. No lo tienen claro y entonces no tiene importancia que yo a ese pequeño embrión que es diminuto, yo recuerdo en un debate que llevé una imagen de un embrión de 8 semanas, claro, una imagen grande porque yo quería que saliera en la tele, y me dijo la proaborto que estaba ahí, pero es que usted lo enseña grande, pero eso es diminuto, y tiene toda la razón. A las 8 semanas de gestación son milímetros lo que el embrión mide, ¿verdad? Pero es que ese embrión es ser humano independientemente de su tamaño. No importa si mide, qué sé yo, 7 milímetros, 8 milímetros o si mide 1 metro. O sea, sigue siendo la misma persona, ¿verdad? Habéis prestado atención a la familia, comunidad de amor y vida. Vean, esto es un asunto
que hay que tener mucho en consideración, porque a veces la gente cree que ser pro vida es estar a favor de, en contra del aborto, en contra de la eutanasia y ya, ¿verdad? No importa lo que hagamos con la familia, no, eso no es así. Si no hay una educación para que la familia, que es el entorno natural donde nace la vida humana, sea realmente fuerte y sana, esto se nos cae, porque entonces vamos a tener, por supuesto, todos los hijos habidos fuera de matrimonio, que miren, en mi casa hay hijos habidos fuera de matrimonio, yo no tengo nada, porque a veces si uno dice esto, es que simple y llanamente el entorno idóneo para el niño es con su padre y madre biológico. Esto lo dice así, y como yo lo he dicho, yo tengo, como les digo, mucha gente en mi casa han tenido hijos fuera de matrimonio, es bueno, si usted tiene un hijo fuera de matrimonio, eh, ayúdese porque las posibilidades de que algo salga mal son muy grandes. Entonces tengo una prima que es madre soltera, bueno, ayúdese con algún hermano, con esto, con el otro. Tengo una sobrina vida fuera del matrimonio, nosotros en la casa la acogemos, es hija de un hermano mío, la acogemos como si fuera más, hay que darle apoyo extra a esta persona. Hay que darle apoyo extra, porque sabemos, según lo que indican los estudios, no es que Alexandra Oría es tan mala que quiere decir que esos chiquitos, no. No tengo ningún problema con esos chiquitos, más bien lo que estoy diciendo es que el entorno idóneo con esos niños es crecer con su padre biológico y su madre biológica. Ese es el entorno idóneo. Yo misma soy hija de un hogar divorciado. Sé el dolor de lo que es venir de un hogar divorciado. Lo idóneo hubiera sido que mi papá y mi mamá no se divorciaran, eso hubiera sido lo idóneo, no sucedió. No es que yo odie a papá ni odie a mamá, nada que ver, es que los estudios indican que ese es el entorno idóneo para los niños, pero hoy por hoy, si uno dice esto, hay gente que se ofende. Hay gente que se ofende porque le dicen a uno, mira, yo estoy divorciada. Bueno, no sé en qué circunstancias fue la separación. Lo que sí puedo decirle a cualquier persona que esté divorciada y está criando hijos solos es que tiene que fortalecer esa relación con sus hijos, porque los que dicen los estudios es que cuesta más, que lo idóneo para el niño o la niña es que crezcan con su padre y su madre biológica. Un pequeño anuncito, ¿verdad? En nuestra cultura latina, como tenemos una familia ampliada tan fuerte, es esto que estoy diciendo, digamos, es una gran ayuda para los niños que nacen con mamá sola o con papá solo o con su abuela o con su abuelo, ¿verdad? Esa familia ampliada es de verdad una riqueza que les ayuda muchísimo a estos niños, ¿verdad? Habéis prestado, entonces, dice el Papa, atención a la familia como comunidad de amor y de vida, porque hoy por hoy, como lo presentan, es que si yo soy una mujer soltera y yo quiero tener hijos, pero no quiero tener la inconveniente del papá, pues yo voy y compro un poco de esperma y tengo a mi niño, ¿verdad? Es decir, esto es lo que nos venden, de que todas las estructuras de familia son idénticas y todas son igualmente exitosas, y lo que indican los estudios sociales no es cierto. No es cierto eso que nos venden como que toda familia es idéntica. Dice, ¿habéis considerado la importancia de los medios de comunicación para una mayor difusión de la cultura de la vida? Vean, esto es muy importante. Hay necesidad de comprometerse y dar testimonio de lo que es una verdadera cultura, de todo lo que he venido hablando. Esto significa que todos y cada uno de nosotros tiene que ser una persona, un promotor de cultura de vida, y que ahora, hoy por hoy, tenemos muchos medios. Este es uno de ellos, ¿verdad? Esto es algo que no nos hubiéramos podido imaginar, que yo estoy aquí en mi casa hablando a mi computadora, ¿verdad? Y a través de mi computadora a todos ustedes, esto es algo que no teníamos, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tiene que ayudar en esa difusión de la cultura de vida. Recorrer todos los caminos que favorezcan el diálogo, con la convicción de que la verdad plena sobre el hombre apoya la vida. Esto es así. La vida está del lado nuestro.
La vida está del lado nuestro, amigas y amigos, la ciencia está del lado nuestro. Entonces no tenemos que tener miedo de predicar la verdad, de estudiar y predicar la verdad. Se me está acabando el tiempo a pesar de que me queda bastante. Quisiera terminar con esta frase que de todo el discurso de San Juan Pablo, es el que a mí particularmente más me gusta, ¿verdad? Porque da una nota de esperanza maravillosa. Y yo cada vez que me siento un poco triste, abro la frase y me la leo a mí misma, ¿verdad? Dice, la vida vencerá, esta es para nosotros una esperanza segura. Sí, la vida vencerá, puesto que la verdad, el bien, la alegría y el verdadero progreso están de parte de la vida. Y de parte de la vida está también Dios, que ama la vida y la da con generosidad. Esto debe motivarnos a todos y cada uno de nosotros a promover una cultura de vida, a no tener miedo de hablar la verdad, a no tener miedo, la ciencia está del lado nuestro, a no tener miedo de hablar. Y somos muchos, lo único que tenemos nosotros que somos, en este momento somos muchos. Yo creo que si nos quedamos callados cada vez vamos a ser menos, pero tenemos que promover esta cultura de vida, tenemos que enriquecer la cultura y los animo a hacerlo. Yo no sé si quieren, si tienen alguna pregunta, porque es que yo creo que ya me... tengo una notificación por WhatsApp que puedo seguir 10 minutos. Bueno, perfecto. Entonces, genial. No, yo es que hablo mucho, entonces, por eso es que estaba pues viendo el tema, ¿verdad? Y siguiendo, dice, continúa el Papa, esta encíclica, yo me emociono porque como les dije, esto marcó un antes y después. Yo venía haciendo las cosas mal hasta el año 2001 y en el 2001 leí este discurso y traté de hacerlas un poco menos mal. Entonces, traté de hacerlo un poquitito menos mal. Dice, escribí en la encíclica Evangelium Vitae, es el Papa San Juan Pablo el que habla, el Evangelio de la vida no es una mera reflexión, aunque original y profunda, sobre la dignidad humana, ni solo un mandamiento destinado a sensibilizar la conciencia y a causar cambios significativos en la sociedad, menos aún una promesa ilusoria de un futuro mejor. El Evangelio de la vida, y esto nos lo están diciendo a cada uno de nosotros, a usted y a mí, es una realidad concreta y personal, porque consiste en el anuncio de la persona misma de Jesús, en el cual se presenta el apóstol Tomás y en él a todo ser humano, a todo hombre, con estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, tener claro eso, o sea, porque a veces pensamos como que, a mí me impresiona, amigos, que haya católicos que digan que están a favor del aborto. Yo he tenido católicos debatiéndome en mi Facebook, que yo no sé nada de la píldora del día después, vengo estudiando el tema 30 años, y que no es cierto, que no, que la píldora tiene nada más dos efectos. Uno es que, según ellos, trata de que el óvulo no salga, y el otro es que los espermatozoides no suban, altera el moco cervical para que los espermatozoides no suban. Hasta ahí fue lo que dijo la señora de la Caja Costarricense de Seguro Social. Con lo cual, pues vean, esto es un absurdo, porque resulta que, bueno, cualquiera de ustedes que haya tenido sexo, que yo me tome hasta 5 días después una pastilla para que los óvulos no suban, ¿verdad? No tiene sentido, eso es un absurdo, eso hasta risa da, ¿verdad? Eso hasta risa da, ¿verdad? Y lo otro, ¿cómo se llama? Lo otro que es el que no salga el óvulo, efectivamente, dependiendo del momento en que yo me tome la pastilla del ciclo, puede retrasarme el óvulo.
que salga el óvulo para que no haya fecundación. Lo que pasa es que lo que no dice la Caja Costarricense del Seguro Social es que aquí en Costa Rica, en 2 oportunidades antes de ahora, se pidió el permiso sanitario. Las casas fabricantes reconocieron ante el Ministerio de Salud que tenía el efecto antiimplantatorio, o sea, que evitaba que el embrión se implantara. Y al no poderse implantar el embrión en el útero, obviamente el embrión fallece. Obviamente el embrión fallece. Entonces, amigas y amigos, esto es, ¿verdad? Yo cuando veo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida es, nosotros tenemos que ser valientes y defender la verdad y defender la ciencia y estudiarla, ¿verdad? No, no como tristemente hace la otra gente que lo que nos trata es de dar una mentira, ¿verdad? Para que la gente la consuma, porque ellos saben que si reconocen el efecto antiimplantatorio, antianidatorio, entonces inmediatamente mucha gente va a decir, ah, no, si el embrión va a fallecer por la píldora, yo no me la voy a tomar. Y por eso es que nos mienten. Me dicen aquí, ¿puede contarnos un poco de lo que es realmente la inseminación artificial? Me dicen más adelante, sí, con muchísimo gusto. Se trata, dice el Papa, de una verdad fundamental que la comunidad de creyentes hoy más que nunca está llamada a defender y propagar. Vean, esto nos lo hablan a todos y cada uno de nosotros. O sea, que estamos todos y cada uno llamados a defender y a propagar eso. El mensaje cristiano sobre la vida está escrito en algún modo en el corazón mismo de cada hombre y mujer. Resuena en cada conciencia desde el principio, o sea, desde la misma creación. De modo que a pesar de los condicionamientos negativos del pecado, también pueden ser conocidos por la razón humana en sus aspectos esenciales. Les voy a decir por qué yo publico tantísimos imágenes de embriones humanos. Me gustan más los embriones desarrollados, ¿verdad? Que ahora la tecnología nos permite entrar a conocer al embrión humano de una manera bellísima, ¿verdad? Porque a una persona le pueden haber metido el aborto, ¿verdad? Que si ve ese embrión, su corazón, esa ley inscrita en su corazón por Dios, esa conciencia le va a decir que aquello está mal, ¿verdad? Y lo vemos cuando un día de estos yo vi un artículo, admiro muchísimo a los providas de Estados Unidos, donde le preguntaban a gente ex abortistas que qué los habían hecho cambiar. Y muchas de ellas habían dicho que eran las imágenes, ¿verdad? Eran las imágenes. Entonces, el ver un aborto en vivo y a todo color, les decía, esto está mal, ahí hay un ser humano que está peleando por su vida, ¿verdad? ¿Y eso quién se lo dijo? Su conciencia, esa ley escrita en su corazón. Tal vez no son ni creyentes, ¿verdad? No es que piensan como usted y como yo, abortar, ¿verdad? No, no matarás, ¿verdad? Abortar es no matarás, ¿verdad? El mandamiento de no matar. No, tal vez ellos ni siquiera son creyentes, pero tienen esa conciencia de que matar a un ser humano inocente es un acto malo. Tal vez no son judeocristianos, pero lo tienen claro, ¿verdad? Entonces, a pesar de los condicionamientos negativos del pecado, porque muchos de ellos han crecido, digamos, en Estados Unidos con una ley que les permite el aborto desde 1973, ¿verdad? Y han crecido con aquello y entonces ellos, para ellos eso pues no es pecado, el abortar no es un pecado, es derecho, ¿verdad? Pero tiene uno detalles tan lindos de gente que tal vez se iba a hacer un aborto y logró ver la pantalla al embrión y dijo, no lo aborto, ¿verdad? Yo recuerdo un caso en que dice, no lo abortó, se bajó ahí mismo y no lo abortó porque el bebito se estaba chupando su dedo, ¿verdad? El dedo gordo, ¿verdad? Es decir, hay tantos casos así, ¿verdad?
y es precisamente porque ese mensaje está escrito en todos los seres humanos. A veces nos puede parecer que no, sobre todo cuando uno ve a las pro aborto como en grupo, ¿verdad? Se pueden poner bastante agresivas, pero en el fondo de su corazón pueden conocer la verdad, ¿verdad? El concepto de la creación, dice San Juan Pablo, no es solo un anuncio espléndido de la revelación, sino también una especie de presentimiento profundo del espíritu humano, ¿verdad? Y vieran que en esto me recordaba, leyendo este primer parrafito de esta parte del discurso, de San Agustín, ¿verdad? Que San Agustín decía que solo había que ver las maravillas de la creación para saber que había un creador, ¿verdad? Es decir, es una de las vías de conocer a Dios sin necesidad de la revelación. Nosotros tenemos la ventaja de la revelación, pero si no tuviéramos la revelación, si estuviéramos simplemente viendo la creación y viéramos la belleza de la creación, ese sentimiento interno dice, alguien hizo todas estas bellezas y estas bellezas nos hablan de ese alguien, que es este poder superior, ¿verdad? Que nosotros llamamos Dios. De igual modo, la dignidad de la persona no es solo una noción deducible de la afirmación bíblica según el cual el hombre es creado a imagen y semejanza del Creador. Es un concepto basado en un ser espiritual, gracias al cual se manifiesta como ser trascendente con respecto al mundo que lo rodea. Este párrafo me recuerda tantísimo y lo que nos está diciendo es que la dignidad para nosotros se basa en que el hombre es creado a imagen y semejanza, pero para los que no son creyentes es un concepto de ser espiritual, ¿verdad? Aún los no creyentes saben que el ser humano es cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y esa parte espiritual es la parte moral y ética del bien y el mal y de lo que le trasciende. Y eso es lo que lo hace tener esto lo que me está indicando es que ya pasaron los 10 minutos. Y esto lo que hace es hacer que uno tenga esa dignidad superior, ¿verdad? Esto lo sabemos no solamente los creyentes, sino ese concepto de dignidad del ser humano también lo tienen los no creyentes. La reivindicación de la dignidad del cuerpo como sujeto y no simplemente como objeto material constituye la consecuencia lógica de la concepción bíblica de la persona. Vean, el ser humano siempre debe ser tratado como sujeto, siempre es persona. Vean, en la Convención Americana de Derechos Humanos dice el ser humano siempre es persona. Y toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, es decir, a que se le reconozcan todos sus derechos, ¿verdad? Entonces, siempre somos sujetos de derecho y nunca somos objetos. A mí, ¿qué es lo que hace toda la cultura de muerte? Es tratar al ser humano en gestación, especialmente como objeto material. Entonces no es persona, con lo cual le quitan todos los derechos, dicen, no es persona, sino hasta que nace vivo. Pero biológicamente es el mismo individuo. Entonces no tiene sentido que yo tenga el mismo individuo y entonces dentro del útero materno no tiene derechos y es tratado como objeto. Y fuera del útero materno dicen si tiene derechos y es tratado como sujeto. Esta forma de pensar tan irracional, amigas y amigas, ha hecho que hoy por hoy se hable en algunos países del aborto post-nacimiento, o sea, que quieren abortar después de nacido. Después de nacido, vean qué barbarie. ¿Por qué? Porque lo que dicen, si yo lo podía matar adentro, hace un minuto que estaba adentro, ¿por qué no lo puedo matar afuera? Si aquel nació con alguna tara y no lo quiero. Vean qué barbarie. Y de alguna forma, de lógica formal, tienen razón. Tienen razón en el sentido que si yo lo podía matar adentro, porque no lo puedo matar afuera, pero, perdón, lo que habría que decirle, no, usted no lo puede matar ni adentro ni afuera. ¿Por qué? Porque es un ser humano.
Y básicamente esto lo hacen porque a veces un médico puede cometer un error, ¿verdad? Y decir que este niño viene bien y cuando nace se dan cuenta que viene con alguna tara. Y entonces vemos ahora las demandas de que yo podía haberlo abortado y usted no me avisó que este niño venía con una tara y yo lo quería matar y ahora como nació no lo puedo matar. Y por eso es que ahora nos están hablando, tristemente, del aborto después del nacimiento, que es simplemente dejar morir al niño. Eso es, o sea, es un infanticidio, es dejar morir al niño ya nacido. Y todo tiene consecuencia de esa forma de pensar de que es simplemente un objeto. Entonces, si yo podía destruir este objeto aquí en el canal del nacimiento, ¿por qué no lo puedo destruir acá fuera de ese canal? ¿Cuál es la lógica? ¿Verdad? Es eso lo que ellos nos están aplicando en este momento, ¿verdad? Y entonces de ahí que ese concepto de dignidad del ser humano es que el ser humano siempre vale por sí mismo y no en razón de otra cosa. Yo siempre valgo, no importa el color de mi piel, no importa si soy fea, si soy bonita, si soy vieja, si soy joven, si estoy enferma o estoy saludable, siempre valgo por mí misma y no en razón de otra cosa. Eso significa dignidad del ser humano y eso significa que todo ser humano merece ser amado y cuidado hasta el final. Bueno, vean, chicos, ya son las 8:09. Ustedes me dicen si sigo hablando. Yo puedo seguir porque este es mi discurso preferido de San Juan Pablo II. Entonces yo puedo seguir, pero ustedes me dicen qué quieren que haga. Más adelante dicen 10 minutos. Bueno, nos dieron 10 minutitos más. Se trata de una concepción unitaria del ser humano que han enseñado muchas corrientes de pensamiento desde la filosofía medieval hasta nuestro tiempo. Esto efectivamente es así. Creo que tengo que ponerlo aquí porque aquí. El compromiso en favor del diálogo entre la fe y la razón. Vean, esto es muy importante porque a veces tiene que haber ese diálogo entre fe y razón. La razón nos va a decir, por ejemplo, el hecho biológico de que la vida inicia en el momento de la fertilización, nos va a decir la vida de este individuo humano único y irrepetible inicia aquí. Y la fe, por ejemplo, nos podría decir, no matarás, ¿verdad? La razón nos dirá, ahí hay un ser humano completo, en la fertilización hay un ser humano completo, y la fe nos dirá, no matarás, no te es lícito matar a ese ser humano completo, ¿verdad? Entonces, esto, dice el Papa, favorece ese diálogo entre fe y razón para fortalecer una cultura de vida. Nos ha hablado muchísimo el Papa Francisco de la cultura del encuentro, ¿verdad? De los que no piensan como nosotros. Entonces, nosotros podemos hablar de estos temas, dignidad del ser humano, derecho a vivir, familia, el impacto de la familia, todo este tipo de cosas, nosotros la podemos hablar para fortalecer la cultura de la vida y favorecer ese diálogo entre fe y razón, ¿verdad? Tal vez alguna persona no tiene la fe, pero sí tiene el uso de la razón, y si uno le explica, mire, aquí hay un embrión y estos son los descubrimientos embriológicos que son maravillosos, ¿verdad? Es algo increíble lo que se descubre del embrión humano cada día, y esto fortalece una cultura de vida. Junto con la defensa personal se garantizará también la tutela del medio ambiente. Ven cómo aquí el Papa viene de nuevo a esto de que el ser humano forma también parte del medio ambiente. A veces es triste leer cómo algunos están ya ahora hablando de los derechos de los animales y quieren darle a los animales como derechos humanos y quieren darle a los animales más derechos que el embrión humano. O sea,
increíble lo irracional que hemos llegado, ¿verdad? Y entonces esto hay que ponerlo bien, ¿verdad? En esta parte están esos tres pilares fundamentales con el que yo inicié esto. Dice el Papa, dice, las grandes cuestiones relativas al derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte, el empeño a la promoción de la familia según el designio originario de Dios y la necesidad urgente que ya sienten todos, está hablando en el 2001, de tutelar el ambiente en el que vivimos. Representan para la ética y el derecho un terreno de interés común. ¿Ven? O sea, ¿cómo podemos hablar fe y razón? Estos temas son de fe y son de razón, de que cualquiera con su mera inteligencia puede entender. Dice, la Iglesia está profundamente convencida de que la fe y la razón se ayudan mutuamente ejerciendo recíprocamente una función tanto de examen crítico y purificador como de estímulo para progresar en la búsqueda y en la profundización. No le tengamos miedo a buscar la verdad, amigas y amigos. No hay que tener miedo de buscar la verdad. No es que no es cierto lo que nos dicen, que es que la iglesia nos quiere ignorantes. Nada que ver. Si ustedes ven, la iglesia continuamente para estos temas busca a los expertos que más saben sobre estos temas y no hay que tenerle miedo a eso. El radicalismo de los desafíos que plantean hoy a la humanidad, por una parte el progreso de la ciencia y de la tecnología y por otro los procesos de laicización de la sociedad, exige un esfuerzo intenso de profundización de la reflexión sobre el hombre y sobre su ser en el mundo y en la historia. Eso ya lo escribía en el año 2001. Y entonces vean ahí como el progreso de la ciencia y la tecnología, repito, no hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer es que ellos estén al servicio del ser humano y no al revés, el ser humano al servicio de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Recuerdo que el doctor Edwards, que es el descubridor o el primero que logró hacer la reproducción humana asistida con la primera bebé probeta, él decía, yo hice todos mis experimentos con embriones porque en Inglaterra estaba permitido el aborto. Entonces él criaba embriones sin ninguna intención ni siquiera de devolverlos al útero, o sea, sino de experimentar con ellos y obviamente todos esos embriones fallecieron. Entonces, esto es todo un desafío para nosotros, todo un desafío de que nosotros digamos, no, mire, ahí ese embrión humano es un embrión que debe ser protegido porque es un individuo único e irrepetible. Y en los procesos de laicización es porque tristemente a veces se dice Estado laico aquí en Costa Rica y se da a entender como que es que nosotros queremos que el Estado siga las normas de la iglesia. Vean, nosotros tenemos un Estado confesional, pero en ningún momento el Estado sigue las normas de la iglesia, todo lo contrario, ¿verdad? En los procesos que quieren hacer un Estado laico en Costa Rica, quitar ese artículo de la Constitución, lo que quieren es que la iglesia del todo no pueda hablar de estos temas y esos procesos nosotros tenemos que defenderlos. O sea, yo creo totalmente en la separación de iglesia y Estado. Y en Costa Rica esa separación se da, ¿verdad? Esa separación se da. Lo que no creo es que le tengan que poner una mordaza a la iglesia y que la iglesia no pueda opinar de estos temas. Y a eso, tristemente, es a lo que se refiere esos procesos de laicización, de que usted no puede hablar, ¿verdad? Casi que los creyentes tenemos menos derechos que los que no son creyentes. Y eso es lo preocupante, ¿verdad? Exige todo esto que estamos viviendo un esfuerzo intenso de profundizar sobre el ser humano y sobre la razón por la cual estamos en este mundo y en la historia. Es necesario, dice el Papa, dar prueba de una gran capacidad de diálogo y de escucha y de propuesta. Vean, esto que hablaba yo con ustedes antes de la cultura del encuentro. Vean,
esto de la gran capacidad de diálogo, yo tengo que hacerles una confesión, a mí me ha costado mucho, porque yo tengo un carácter fuerte, ¿verdad? Pero esto es algo en lo que todos tenemos que trabajar, ¿verdad? En lo que todos tenemos que trabajar de tener capacidad de diálogo, de tener capacidad de escucha, de tener capacidad de propuesta, que nos digan qué propuestas nos tienen sobre esto, ¿verdad? De tratar de formar conciencias. Eso es importantísimo, amigas y amigos. En un mundo en que todo es relativo, ¿verdad? En que todo es relativo, esto de formar conciencias es muy importante. ¿Por qué? Porque yo recuerdo una vez que estaba hablando de fertilización in vitro y alguien me dijo, es que usted habla de normas éticas o de moral, y dice, bueno, eso depende, porque si él dice tal cosa está bien y si usted dice tal otra está bien. Y yo recuerdo que yo a esa persona le dije, mire, estaba en una facultad de Derecho, usted está equivocado, usted sabe lo que es el principio de contradicción. Una cosa no puede ser y no ser a la misma vez. Entonces, si el señor, que era don Gerardo Trejos, está a favor de la fertilización in vitro, él puede estar equivocado y yo en lo correcto. O él podría estar en lo correcto y yo equivocada. Lo que no puede ser es diciendo cosas opuestas que los dos estemos en lo correcto. Y esa falta de buscar la verdad en nuestra sociedad actual es lo que ha hecho que no haya formación de conciencias. Es esa búsqueda de la verdad, ¿verdad? Eso para nosotros es vital, ¿verdad? Y ese relativismo de que no importa si vos sos infiel a tu marido, está bien, y si no le sos infiel, también está bien. No puede ser y no ser a la misma vez. Eso se llama, rompe el principio de contradicción. Una cosa no puede ser y no ser a la vez, ¿verdad? O es o no es, ¿verdad? Y entonces en esto, amigas, esa formación de conciencias es vital en todos estos temas, para lo cual obviamente necesitamos, ¿cómo se llama? Tener ánimo y tenemos que estudiar y tenemos que formarnos ¿verdad? Y con humildad pedirle a Dios esa capacidad de diálogo, de escucha y de propuesta para poder formar otras conciencias. Sin una cultura que se mantenga firme en el derecho a la vida y promueva valores fundamentales de cada persona, no puede existir una sociedad sana ni la garantía de paz y justicia. Decía la Madre Teresa de Calcuta que si una madre tiene derecho a matar a su hijo, derecho así como lo piden las feministas, el aborto legal y gratuito, ¿verdad? Si una madre tiene derecho a matar a un hijo, nadie está a salvo. Porque ¿qué impide que usted me mate a mí o que yo lo mate a usted? Si estamos autorizando a una madre a matar a su propio hijo, ¿verdad? Entonces, ese derecho a la vida es lo que hace que una sociedad pueda ser sana y tener garantía de paz y de justicia. Por eso la Madre Teresa decía que el aborto era el peor enemigo de la paz. Decía así, lo dijo en los Estados Unidos en un discurso. Ruego a Dios, termina el Papa, que ilumine las conciencias y guíe a cuantos están comprometidos en diferentes niveles en la construcción de la sociedad del futuro. Ojalá que busquen siempre como objetivo primario la tutela y la defensa de la vida. Y así terminó pues con ese discurso el Papa y espero que les haya pues que les haya gustado tanto como a mí esta, eh, este discurso del Papa, y de verdad que yo no sé si ya dejé de compartir. ¿Se ha detenido? Ok. Es que yo de esto no sé mucho, muchachos, así que ténganme paciencia. Si tienen alguna pregunta, me pasé de tiempo, pero me dieron tiempo. Está bien, sí, claro, no se preocupe. Y además es un tema que me apasiona. Alguno que tenga alguna pregunta, me dijeron ahí que les contara un poco lo que es la inseminación artificial.
Em, si quieren contesto esa pregunta o si quieren otra, como Sí, prefieran. por favor. Sí, bueno, el problema de la inseminación artificial tiene dos cosas, ¿verdad? Normalmente se puso como que era en su mayoría para matrimonios en que alguna, digamos, casi siempre era que la mujer era infértil, a veces tenía sus óvulos y tenía su útero y tal vez tenía alguna trompa de falopio obstruida y el espermatozoide no llegaba al óvulo y entonces se le ayudaba con la fertilización in vitro a ese encuentro, a que fuera del útero materno el espermatozoide pudiera encontrar a el óvulo y lo regresaban. Esa fue la idea inicial. Pero bueno, una vez que usted saca los óvulos del útero y hace ese encuentro fuera de la trompa de falopio, lo que sucede es que el médico, o digamos, en un laboratorio tienen que dejar el óvulo con los espermatozoides en una plaquita de Petri, esto es una plaquita de vidrio, por eso se llama in vitro, eh, donde empieza el proceso, el embrión, ¿verdad? Y ahí se queda aproximadamente, depende de la edad de la mujer, entre 3 y 5 días. Entonces, lo primero que pasa es, bueno, ¿qué sucede con estos embriones? Al sacarlos se han dado muchos errores, se han colocado embriones en úteros equivocados. Hubo un caso en que los padres fallecieron. ¿Qué se hacían con los embriones? En otros casos es que se equivocaron de esperma y el óvulo lo devolvieron a la madre, pero era la esperma que no era del marido, ¿verdad? Ha generado un sinfín de problemas, ¿verdad? Y eso es porque nos hemos separado de dos cosas importantes en el acto conyugal. Tenemos dos fines naturales en la relación entre marido y mujer. Es uno, la unidad de la pareja, ¿verdad? La reproducción humana quita esa unidad de la pareja, ¿verdad? Sin estar ellos dos unidos se crea vida. Y la segunda parte es el fin natural del acto conyugal en la reproducción humana, o sea, la forma en que nos reproducimos es teniendo sexo. Entonces, esos son los dos fines naturales del acto conyugal. Y hemos pasado, digamos, de la década de los 60 con el boom de la anticoncepción, de la píldora anticonceptiva, donde decíamos, miren, yo quiero tener sexo, pero no quiero tener hijos, ¿verdad? El boom, pasamos a, ¿verdad? Quiero sexo, quiero unidad de la pareja, pero no quiero tener hijos, ¿verdad? Esa parte, uno de los fines no lo quiero, pasamos a la otra. Ahora quiero tener hijos, pero no quiero tener sexo, no quiero tener unidad de pareja, ¿verdad? Entonces, esto ha generado una serie de problemas, no solamente, como les digo, que pueden ser personales, como el caso de que el esperma sea de un tercero, o el óvulo sea de un tercero, o el útero sea de un tercero, ¿verdad? Ese tipo de cosas que generan un problema ético serio, ¿verdad? Y también tenemos el caso del tratamiento que le damos al embrión. Sabemos que es una técnica muy deficiente y que mueren la mayoría de los embriones antes de que pueda la madre obtener el tan deseado bebé, ¿verdad? Eso lo sabemos por números, ¿verdad? En las estadísticas que se llevan en los médicos que hacen reproducción humana asistida, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, siempre nos ponen, ay, mire, nació una, o logramos el nacimiento de esta niña, o lo que sea. Y por supuesto, como Provida, yo me tengo que alegrar de que nazca todo bebé, ¿verdad? Y que no formó parte de las estadísticas de los que no lograron nacer. Pero sí debo decir que hay muchos que no logran nacer. La técnica en sí, al inicio, cuando el doctor Edwards lo hacía, para poder sacar el óvulo de la mujer, se le crea un riesgo a la mujer, hay que ponerle unas hormonas y tienen que sacarlos, etc. Entonces, ellos consideraron que era preferible sacar un montón de embriones, darle
perdón, embriones no, de óvulos, sacar de una sola vez un montón de óvulos para no colocar a la mujer en riesgo. Y estos óvulos se conservan en crioconservación, en congelados, para los que no somos técnicos, congelados, eh, eh, se conservan mejor ya como embriones y no como simples óvulos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con estos embriones sobrantes, que hay millones en el mundo, o sea, ustedes buscan embriones sobrantes y les van a aparecer millones de embriones sobrantes en el mundo. Lo que se sabe estadísticamente es que una vez que la madre pudo obtener su tan deseado bebé, ya no regresa por los otros embriones, ¿verdad? O si regresa, qué sé yo, si tenía 10 embriones y tuvo un bebé, pues no se va a implantar 10 porque la coloca a ella en riesgo de morir. No puede una madre tener 10. Entonces, estos embriones se van quedando ahí solitos. La propuesta que han hecho es que se den en adopción estos embriones. Lo que sucede es que detrás de la técnica de la reproducción humana asistida está que yo quiero tener un hijo biológico. Sí, las personas que recurren a esta técnica es porque quieren un hijo biológico. Entonces, la mayoría no son adoptados. Algunos son adoptados, yo no estoy diciendo que no, pero es ínfimo, ínfimo, ínfimo. Y esto aquí en Costa Rica nos va a generar un serio problema hacia el futuro de estos embriones que tenemos criados. Se llaman embriones sobrantes, están hoy por hoy crioconservados, congeladitos. Los papás, de acuerdo con el reglamento de reproducción humana asistida, pueden retirar, pueden decir ya no quiero seguir con el tratamiento y ellos se van a quedar ahí como en un limbo, abandonados, ¿verdad? Abandonados. Entonces, lo que sucede en el mundo es que mucha gente dice, bueno, démelos a mí para mis experimentaciones, para qué sé yo, para utilizar sus células madre, ¿verdad? Que son embrionarias, y poder hacer experimentos con esas células madre. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que en el momento que usted a un embrión le quita sus células madre, este embrión fallece, ¿verdad? Ese es en general, digamos, resumidamente, el por qué la Iglesia se ha opuesto a la reproducción humana asistida, en específico en los embriones, ¿verdad? En colocar en ese riesgo desproporcionado de muerte a los embriones. Y eso no se dice, ¿verdad? Hay mucha gente, yo tengo una amiga que se hizo... estuvo con el doctor Escalante para reproducirse de esa manera y dice que es realmente un proceso que fue muy doloroso y las que no logran tener el niño es algo muy, digamos, deja secuelas psicológicas muy fuertes, ¿verdad? Y de eso tristemente no se habla en los medios de comunicación, ¿verdad? Claro, lo que nos ponen es de una madre con su bebé recién nacido y todos nos alegramos. Yo me alegro muchísimo, ¿verdad? Me alegro muchísimo. Como testimonio, lo que puedo decirles es que yo me involucré en estos procesos de defensa de la vida porque yo tuve problemas de fertilidad y por muchísimos años no pude concebir un hijo. Bueno, gracias a Dios en el 89 pude concebir un niño, bueno, en realidad fue en enero del 90, que nació en octubre del 90, y bendito sea Dios, tengo mi hijo. Pero sé muchísimo de esos procesos porque precisamente buscando cómo podía ser, estudié el tema y lo que uno se encuentra es realmente muy preocupante, ¿verdad? Otra de las cosas que tengo que decir es que en estos procesos se usa mucho que alguien dona sus óvulos o otra persona dona el esperma, ¿verdad? Y básicamente, aquí la caja no lo permite así, la donación entiendo que es gratuita, pero en la parte privada es realmente pagado, ¿verdad? Realmente pagado. Entonces, lo que ha sucedido en otros países es que
estos niños que son criados en el laboratorio con un donante de esperma o de óvulo, no saben nada de ese progenitor. Entonces en Estados Unidos es muchísimo más fácil la esperma por razones obvias, ¿verdad? Que es más fácil de conseguir. En Estados Unidos muchos de ellos tienen sitios web donde ponen, mire, yo soy hija del donante número 100 de la clínica tal. Si hay alguno, hermano mío, yo quisiera conocerlo. Y en una sola localidad en los Estados Unidos, un donante tuvo 150 hijos del mismo donante en una sola localidad, ¿verdad? Esto genera un problema serio, ¿verdad? De que esa gente no sabe que son hermanos biológicos y sí lo son, ¿verdad? Ese tipo de cosas que nos hemos, vamos a ver, yo me he opuesto a la reproducción humana asistida, pero siempre lo que le digo en un diálogo con una persona que proponga ese tipo de reproducción, yo digo, bueno, lo mínimo es que usted debería pensar en el niño que está criando a futuro. O sea, es lo mínimo. No debe pensar solo en quienes le están pagando para el proceso. Tiene que pensar en esos niños, en cómo se van a sentir esos niños de no conocer a su papá, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, ese diálogo no se da. Es decir, se están criando esos niños en el laboratorio con óvulos y espermas de terceros y no se está pensando en cómo va a impactar a estos niños, particularmente esos niños que vienen con que no conocen sus raíces, son los que más han generado problemas y se consultan sobre eso, son los que más han generado problemas. En Inglaterra, creo que en la década de los 50 o 60, ya no retengo, pero sí fue antes de la fertilización in vitro, lo que se conocía era nada más la inseminación artificial. Y un médico británico que inseminaba a todas sus clientes con su propia esperma. Más de 500 hijos dejó ese señor. ¿Y cómo se descubrió esto? Porque a la vuelta de 20 años, ya con las pruebas de ADN, los hijos, los que nacieron, querían saber quién era su padre y pidieron los expedientes y empezaron a buscar a los hijos de otras, de las mujeres para hacerse entre ellos las pruebas de ADN. Y al hacerse entre ellos las pruebas de ADN se dieron cuenta que era del mismo donante. Vean que el señor ese más irresponsable, ya le estaba muerto cuando se hicieron todas esas pruebas de ADN. Entonces, cuando hablamos de reproducción humana asistida, hay un problema ético serio, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Cuidamos en el medio ambiente y la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Esa no la cuidamos. Eso sí me parece que está mal, ¿verdad? Que no tenemos en cuenta de que tenemos también que respetar la propia naturaleza del ser humano. Entonces estamos ahí como haciendo este tipo de procesos y experimentos que impactan seriamente. ¿Alguna otra pregunta? Porque si me dejan hablar, yo llego hasta mañana. Si alguien más tiene alguna consulta, pueden abrir el micrófono y hacerla. Bueno, yo creo que todo nos quedó muy claro, ¿verdad? Bueno, vean, yo lo que puedo hacer es mandarte a vos el documento de San Juan Pablo por si lo quieren tener, porque van a ver que digamos, yo fui párrafo por párrafo, en realidad es un documento relativamente corto, bueno, relativamente corto si ustedes lo comparan con leer la Evangelium Vitae o leer Donum Vitae o tantísimos documentos grandes de la iglesia que también se los pueden leer. Aquí tienen un resumen ejecutivo de San Juan Pablo que les digo, a mí particularmente
me cambió esta visión de la promoción de cultura de vida y los invito a cada uno de ustedes a ser promotores de cultura de vida. Muchísimas gracias.